Durante siglos el vinagre se ha utilizado para diversos fines domésticos y de cocina. También es un antiguo remedio popular que se dice que ayuda con todo tipo de problemas de salud. El vinagre más popular en la comunidad de salud natural es el vinagre de sidra de manzana. Se dice que conduce a todo tipo de beneficios, algunos de los cuales están probados por la ciencia. Esto incluye bajar de peso, reducir niveles de azúcar en la sangre y la mejora de los síntomas de la diabetes. Hola, soy el Dr. Enrique Zamora, médico especialista en salud pública, y en este video te voy a mostrar cómo tomar el vinagre de sidra de manzana para adelgazar y los 7 beneficios asombrosos para tu salud. Recuerda darle me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal haciendo clic en el botón que ves aquí abajo y activa las alarmas para que cada vez que publiquemos más información valiosa para ti, seas el primero en verla. Comparte este video con las personas que más quieres y que veas que tienen dificultades para perder peso, porque les vas a hacer un favor muy grande. Y déjame tus comentarios y todas tus preguntas, porque quiero que la información sea lo más clara posible para ti. Y escríbenos desde qué ciudad te conectas para darte un mensaje personalizado en el próximo video. Quédate hasta el final porque te voy a mostrar cómo añadir el vinagre de sidra de manzana a tu comida diaria para que le saques el mejor provecho. También te contaré cómo evitar algunos efectos indeseables que se pueden presentar con este vinagre. Bueno, primero hablemos de cómo se elabora el vinagre de sidra de manzana. El proceso de producción del vinagre de sidra de manzana consta de 2 pasos que involucran su fermentación. El primer paso es cortar o triturar las manzanas a las que se les mezcla levadura para convertir su azúcar en alcohol. Luego, en el segundo paso, se agregan bacterias para fermentar el alcohol, lo que produce entonces ácido acético. El proceso de elaboración del vinagre de sidra de manzana tradicionalmente es de 1 mes. Sin embargo, algunos productores aceleran drásticamente el proceso para que solo tome 1 día. El ingrediente activo que predomina en el vinagre de sidra de manzana es el ácido acético. Es de sabor agrio y olor fuerte. La palabra en latín para decir vinagre es acetum. Por esto se llama ácido acético. Este compuesto orgánico también tiene el nombre de ácido etanoico. Y el ácido acético está presente en un 5 a un 6% en el vinagre de sidra de manzana. Otros componentes de este vinagre son agua, trazas de otros ácidos como el ácido málico. Entonces, estos son los 7 beneficios del vinagre de sidra de manzana para tu salud. Número 1. Bajar de peso y perder grasa corporal. Una cucharadita de 15 centímetros de vinagre de sidra de manzana contiene alrededor de 3 calorías y prácticamente nada de carbohidratos. El ácido acético tiene varios beneficios que te ayudan a bajar de peso y perder grasa corporal. Este compuesto es un ácido graso de cadena corta que al llegar a tu cuerpo se divide en acetato y en hidrógeno. Estudios científicos en animales sugieren que el ácido acético que se encuentra en el vinagre de sidra de manzana puede ayudar a bajar de peso de varias maneras. Puede reducir los niveles de azúcar en la sangre. En un estudio con ratones, este ácido mejoró la absorción que se realiza por parte del hígado y de los músculos del azúcar. También disminuye los niveles de insulina. En este mismo estudio científico, el ácido acético logró disminuir la proporción de insulina a glucagón, y esto se traduce en ayuda para la quema de grasa. También mejora el metabolismo. En otro estudio en ratones que consumieron ácido acético, mostró un aumento en la enzima AMPK. Esta enzima es clave porque su actividad hace que se queme más grasa y reduzca la formación de grasa y azúcar en el hígado. Y también reduce el almacenamiento de grasa. En un estudio científico se demostró que los ratones obesos y diabéticos a los que se les administró el ácido acético se redujo el peso y se incrementó la expresión de los genes que redujeron el almacenamiento de grasa abdominal en el hígado. También ayuda a la quema de grasa. Otro estudio científico en ratones alimentados con una dieta rica en grasas que a su vez tenía un complemento como el ácido acético demostró un aumento significativo en los genes responsables de la quema de grasa. Esto hizo que se acumulara menos grasa corporal.
También suprime el apetito. Otro estudio sugiere que el ácido acético puede suprimir los centros del cerebro que controlan el apetito. La consecuencia de esto es que se ingieren menos calorías, con lo que se disminuye el exceso de grasa acumulada. Ahora, son necesarios más estudios científicos en seres humanos para confirmar estos hallazgos. El vinagre de sidra puede ayudarte a tener más saciedad y desde luego a sentirte más lleno, y disminuirás la ingesta de calorías. Los investigadores encontraron en un estudio científico de 11 personas que los que tomaron este vinagre durante una comida alta en carbohidratos tuvieron una disminución en el azúcar en sangre de un 55% más baja una hora después de comer. Y lo más impactante es que estas mismas personas consumieron entre 200 y 275 calorías menos durante el resto del día. Además de suprimir el apetito, se ha comprobado que este vinagre disminuye la velocidad que tiene la comida para la evacuación en el estómago. Otro estudio científico mostró cómo al consumir vinagre de sidra de manzana con una comida abundante en almidones, se disminuía considerablemente la velocidad de vaciado del estómago. El resultado de esto fue una sensación de saciedad mayor y una reducción en los niveles sanguíneos de azúcar y de insulina. Para algunas personas, este efecto de disminuir la velocidad de vaciado del estómago puede ser dañino. Por ejemplo, las personas que tienen diabetes tipo 1 pueden experimentar una condición que se denomina gastroparesia. Esto es una disminución en el vaciamiento del estómago. En estas personas, el vinagre de sidra de manzana puede empeorar la gastroparesia. Un estudio científico mostró resultados asombrosos del vinagre de sidra de manzana sobre el peso y la grasa corporal. Los investigadores desarrollaron un estudio de 12 semanas. En esta investigación, 144 adultos japoneses obesos consumieron una cucharada, es decir, 15 centímetros de vinagre, o 2 cucharadas, 30 centímetros de vinagre, o una bebida placebo todos los días. El placebo es una sustancia que en los estudios científicos no hace ningún efecto de lo que se está estudiando en el cuerpo, y este placebo se administra para disminuir los errores al momento de interpretar los resultados. Los participantes del estudio debían disminuir la ingesta de alcohol también, pero seguir con su rutina de comida y ejercicios regulares en toda la duración de la investigación. Los resultados fueron impresionantes. Por el lado de los que tomaron una cucharada, es decir, 15 centímetros de vinagre por día, tuvieron en promedio los siguientes beneficios: pérdida de peso de 1.2 kilos, reducción del porcentaje de grasa corporal en 0.7%, el perímetro de la cintura bajó en 1.4 centímetros y hubo un descenso del 26% de los triglicéridos. Ahora, los que tomaron 2 cucharadas, es decir, 30 mililitros de vinagre al día, fue aún mejor para ellos los resultados. La pérdida de peso fue de 1.7, la grasa corporal se redujo en 0.9 y la cintura se disminuyó en 1.9 centímetros y hubo también un descenso del 26% de los triglicéridos. ¿Y qué pasó con el grupo placebo? Lo que pasó fue que aumentó en 0.4 kilos y la cintura en su perímetro abdominal también se incrementó. Las conclusiones de este estudio son que al agregar 1 o 2 cucharadas a tu comida diaria, esto te puede ayudar a perder peso y además a eliminar la dañina grasa abdominal. Y lo mejor es que también te ayuda a reducir los triglicéridos en sangre. Además de ayudarte a bajar de peso y eliminar grasa abdominal y grasa en la sangre, este vinagre tiene otros beneficios. Número 2. Optimiza la sensibilidad a la insulina. En una investigación científica que analizó personas con resistencia a la insulina o diabetes tipo 2, los investigadores concluyeron que al consumir este vinagre con una comida abundante en carbohidratos, se redujo la sensibilidad a la insulina en un 34%. Beneficio número 3. Mejora los síntomas del síndrome de ovario poliquístico. Un estudio científico con mujeres que tenían este síndrome y que consumieron vinagre de sidra de manzana en un periodo de 90 a 110 días, el 57% reanudó la ovulación. Esto tal vez porque se mejoró la sensibilidad a la insulina. Beneficio número 4. Disminuye el azúcar
en sangre en ayunas. Otra investigación científica en pacientes con diabetes tipo 2 encontró que los que comían un alimento rico en proteínas combinado con vinagre de sidra de manzana presentaron un descenso en el azúcar en la sangre en ayunas al compararlo con los que no tuvieron esta rutina. Beneficio número 5, optimiza los niveles de colesterol. Antes vimos que ayuda a reducir los triglicéridos y en estudios en ratones diabéticos y normales, los investigadores detectaron que este vinagre incrementaba el colesterol HDL, denominado como bueno, y ayudó a disminuir el colesterol LDL, que es el malo, así como los triglicéridos. Vamos con el beneficio número 6. Reduce la presión arterial en personas hipertensas. Las investigaciones científicas en animales muestran que el vinagre puede reducir la presión arterial y este efecto se produce porque bloquea la acción de la enzima responsable de estrechar los vasos sanguíneos. Beneficio número 7 es que destruye bacterias y virus dañinos. Este vinagre combate las bacterias que producen la intoxicación alimentaria, incluida la E. coli. Una investigación científica demostró que el vinagre eliminó en un 90% la población de determinadas bacterias y ciertos virus en un 95%. Entonces, ¿cómo debes consumir el vinagre de sidra de manzana para obtener todos sus beneficios? Puedes usarlo como aderezo para ensaladas combinándolo con aceite de oliva. Esto realzará de manera especial el sabor de verduras, pepinos, tomate, pimentones, y puedes usarlo en la preparación de encurtidos. También puedes mezclarlo con agua y simplemente tomártelo como una bebida refrescante. La dosis que te recomiendo para bajar de peso es de 1 a 2 cucharadas por día, es decir, 15 a 30 centímetros cúbicos por día mezclado con agua. Puedes repartir esta preparación de 1 a 2 cucharadas con 500 centímetros de agua y dividirla en 2 a 3 tomas al día. Y lo que te sugiero es que comiences con una cucharadita de 5 centímetros para ver cómo lo toleras. Presta atención a algunos efectos indeseables y complicaciones que pueden presentarse con el consumo del vinagre de sidra de manzana. No te recomiendo tomar más de 2 cucharadas al día porque puede presentar interacciones con otros medicamentos y afectar el esmalte dental produciendo erosiones. Es mejor consumir una cucharada a la vez para evitar que aparezcan náuseas, y es clave que lo combines con agua. Este vinagre sin diluir puede quemar tu boca y tu esófago. Existe una preparación del vinagre de sidra de manzana que es en tableta. Puede parecer práctico, sin embargo ten cuidado porque en una persona se atascó la tableta en el esófago y le produjo quemaduras, así que no te recomiendo mucho esta presentación. Por cierto, he hecho un video espectacular sobre el nuevo probiótico BPL1 que te va a ayudar a controlar tu peso. Haz clic en esta pantalla para ver el video ahora mismo.